¿Qué tal, estimado? Buenas noches. Al parecer el señor Osvaldo, ingeniero Osvaldo, está ahorita llegando por el tema de la lluvia, se ha hecho un poquito, se ha retrasado. Entonces vamos avanzando como que lo esperamos, unos 5 minutos, 10, igual vamos avanzando nosotros, porque la hora corre, no se tiene el tiempo, ¿no? Entonces vamos avanzando con el tema de la metodología de la clase de hoy día, mientras le damos unos 5 o 10 minutos más que el docente pueda conectarse y ya nos refuerce en los temas. Si es necesario quedarnos unos 10 15 minutos de más al finalizar la clase, lo hacemos. Entonces por esa parte no habría problemas, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es la evaluación de riesgos, el programa y plan de trabajo, el seguimiento a la salud de los colaboradores. Se le envió también internamente el tema del seguimiento a la salud de los colaboradores. No sé si lo llegaron a revisar o si no se les ha enviado todavía, igual nos confirman al interno para poder reenviarle la información. Y vamos a ver acerca también el tema de la supervisión y de las inspecciones, ¿no? El tema de generalidades de la norma según ISO 19011, tema de las auditorías que ya lo vamos a reforzar también. Entonces vamos avanzando, ya cuando llegue el docente lo vamos a profundizar. Con el tema de la metodología hiper, hay que tener en cuenta, ya, para hacer una buena gestión de los riesgos y de los controles, de los peligros dentro de nuestra área de trabajo, siempre es importante establecer una buena metodología, ¿no? Esta metodología nos va a permitir a nosotros como profesionales saber cuál es el peligro, por ejemplo, un peligro que se me presenta, poder clasificarlo, si es que el impacto, ¿no? Es mínimo, es moderado, es catastrófico, la probabilidad también, ¿no? Es probable que suceda, muy probable, tiene baja probabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la pantalla, debajo de la valorización de riesgos, ¿no? Donde dice, la actividad es pegado, ¿no? El peligro es la roca suelta, ¿no? Entonces, la consecuencia del riesgo es desprendimiento de la roca y daño a la salud. Es decir, ¿y qué medidas de control tengo? Pero para nosotros poder saber la consecuencia, que es el desprendimiento, y para poder nosotros establecer las medidas de control, hay que ver un poquito más allá de lo que normalmente tenemos aquí en la pantalla como ejemplo. Digamos de que el peligro es la roca suelta, pero puedo ver que la consecuencia del riesgo es el desprendimiento, ¿no? Y que las personas están, digamos, por debajo de esta roca suelta, ¿no? Entonces ahí voy a generar más peligro, voy a generar más peligro. Entonces, cuando hay este desprendimiento de la roca, obviamente va a haber daño a la salud porque hay personas, ¿no? Que están trabajando. Por ejemplo, en algunas empresas donde hemos visitado, hay empresas que hace muchos años han comprado sus terrenos al pie o a las faldas de un cerro. Entonces, como el cerro no le pertenece, no pertenece al Estado, a medida que ha ido pasando el tiempo, han necesitado ampliar lo que son sus operaciones. Y muchas de estas empresas lo que hacen es comenzar a rasgar el cerro desde la parte de abajo, ¿no? Comienzan a rasgar, más las empresas de transporte empiezan a rasgarlo, entonces porque necesitan más espacio, van comprando más unidades, necesitan más espacio. Entonces, las unidades, ¿no? Muchas veces se estacionan debajo de estas faldas del cerro que ya están carcomidas por el tiempo, ¿no? Porque cada vez que pasan más años, vuelven a contratar más maquinaria y más van desprendiendo el cerro. Entonces, se genera esa consecuencia de riesgo, ¿no? El desprendimiento de la roca. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es la evaluación de riesgo, vemos la actividad que es la conducción, ¿no? El peligro es el estacionamiento de una determinada hora a otra, por ejemplo, 7 de la noche a 4 de la mañana, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? En este caso estamos teniendo un ejemplo de una empresa, pues, de transporte, ¿no? Y ahí hay que aplicar medidas de control muy diferentes, ¿no? A las que vamos a aplicar en otra empresa donde también existe esa consecuencia de riesgo, pero eh, la probabilidad que sucede es diferente. Una, dos, las características de la consecuencia y de la exposición del peligro hacia los colaboradores también es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, muchas veces son las unidades de transporte que se quedan estacionadas sin gente.
¿no? Pero en el día sí están transportando incluso por debajo del cerro porque tienen que estacionarse, ¿no? Retroceder, avanzar. Entonces hay una exposición. Frente a esa exposición, la empresa tiene que incorporar estas medidas de control. Primero, hay que ver las medidas de control que existen, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando, ellos habían puesto pues una pared, pero la pared pues tenía 2 metros, el cerro estamos hablando de pues, muchos metros, 30, 40 metros, ¿no? Entonces, una pared de 2 metros no sirve, para decir así, no sirve para poder contener gran magnitud, una roca que se desprenda causa daño, no solamente porque cae directamente en la unidad, sino también porque pues al desprenderse, desprende otras rocas más pequeñas y se hace pues, ¿no? Cae en toda la zona y puede incluso matar gente. Y se genera un tema contractual, un tema legal ahí con todo el tema, pues, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, todo ese tema, ¿no? Y ahí viene el tema de la evaluación del riesgo y del impacto, ¿no? A mi empresa, ¿qué tan impacto le va a causar que, que pase o que se materialice ese riesgo, ¿no? Y el impacto, el numerito que me salga, que es de la probabilidad y la severidad, no va a ser el mismo que me salga, pues, analizando un riesgo muy similar frente a situaciones distintas en otra organización. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá lo han clasificado que la probabilidad es de 4, ¿no? Estamos hablando de que es probable que suceda según el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Yo también lo clasificaría así, ¿no? Es muy probable, o es probable o muy probable, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Dependiendo el tipo de trabajo que la maquinaria haya hecho, ¿no? Y que tenía solamente la pared de 2 metros, pues no es probable que suceda. Y la severidad, si cae, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas va a dañar? No, no, ¿cuántas personas va a dañar si es que eso pasa? ¿No? Entonces, la severidad, ¿no? Aquí lo han puesto que es 50, ¿no? Es decir, que es catastrófico, es decir, si llega, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando también le podría poner entre mayor o catastrófico, porque va a causar gran impacto, ¿no? Entonces, tenemos una matriz hiper que ya el ingeniero Osvaldo creo que ya se está conectando. Entonces, para que pueda el ingeniero Osvaldo darles un mayor alcance acerca de todo lo que es la metodología hiper y que hay que tener en cuenta para poder hacer una correcta evaluación del riesgo y del impacto, teniendo en cuenta la consecuencia, las medidas de control existentes y de acuerdo a eso proponer medidas de control a implementar y responsables con fechas para que puedan darle seguimiento al cumplimiento de cada una de estas. Entonces, a ver si nos confirma si ya se conectó. Sí, todavía está que se conecta, entonces vamos avanzando un poquito más mientras el ingeniero se conecta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo claro hasta el momento? Quiero saber para poder reforzar estos temas. Ya con el ingeniero van a ver el tema de un poquito más de la metodología, ¿no? Pero igual quiero saber si es que hasta ahí está todo claro, hay alguna duda, alguna consulta, ¿no? Entonces parece que no, vamos avanzando, ¿no? Bueno, este es el hiper que da lo que es la resolución ministerial 050, es un hiper básico. Vamos a mostrarles también ya un hiper más contundente, más sustancial, que ya lo va a explicar el ingeniero Osvaldo más a detalle, creo que ya se conectó. Muy buenas noches, disculpe la demora. Sí, ingeniero, Tengo un justo le problema. estamos esperando, entonces vamos a hacer la presentación para que pueda pues empezar. Ya les hemos explicado la parte de esta metodología con un pequeño ejemplo. De aquí sería pues mostrarle lo que es la hiper y seguir adelante. Sí, ahorita estoy un ratito viendo lo de la cámara que no me quiere prender, pero ahorita lo voy a resetear A ver, un ratito para ver si prende ahorita. ya, entonces continúo en esta última mientras. Entonces, como les comentaba, ¿no? Este es el anexo 3 que ya también se les va a compartir en versión 100% editable, ¿no? Que es básicamente para pymes, ¿no? Entonces, una pyme, cuando recién inicia, ¿no? Quizás no hay hay mucha burocracia con el tema de documentos, pero es importante establecer como organizaciones, así tengamos una, dos o tres personas trabajando en la empresa, aprender a identificar los peligros y las consecuencias a partir de nuestras actividades o de nuestras funciones que como personas hacemos dentro
de nuestra empresa, ¿no? Entonces, por eso es que el ministerio te da, ¿no?, un ejemplo, te dice, mira, o puedes utilizar este anexo de acuerdo a la resolución ministerial, que es una guía básica, ¿no? Sobre todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí colocas la actividad, el peligro de la actividad, la consecuencia, el riesgo, los métodos de control que existen, ¿no? El tema de la evaluación del riesgo, del impacto y los métodos de control implementados. Denme un minutito, por favor. Sí, yo creo que ya, me parece que está, es que tuve un problema con el auto, pero bueno, ya estamos acá. Bien, buenas noches. Listo. ¿Cuántos somos hoy día? Somos seis, ¿verdad? Seis participantes. Yo creo que ya podríamos empezar. Sí, entonces le doy pase a la señorita para que le pueda presentar. Muchas gracias. Bien, Buenas noches, el ingeniero Osvaldo hoy nos va a hablar sobre la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre la supervisión e inspección de los colaboradores. Adelante, ingeniero. muchas gracias. Sí, disculpen la demora nuevamente. Vamos a repasar la metodología de IPRC, la guía de investigación de accidentes. Entiendo que hay un material ya difundido a sus personas. Vamos a repasar, ¿no?, la metodología de IPRC principalmente, ¿no? ¿Qué nos dice la metodología de IPRC? La metodología de IPRC nos habla sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hay diferentes tipos de métodos para poder realizar una IPRC de acuerdo al sector, ¿no? Si es industrial, si es el sector minería. Lo divide pues por categorías, ¿no? En este caso, por valorizaciones, como ustedes saben, si es riesgo alto, medio, crítico, va a depender del tipo de sector que hay. Por ejemplo, si es 0,24, 0,23 es minería, lo divide como está ahí en una 6 por 6, ¿no? Catastrófico, moderado alto, moderado leve, mínimo, ¿no? Probabilidad que pase, probabilidad por severidad, y te da una tabla referencial, ¿no? En el sector industrial se manejan otros tipos, en la RM 050, o resolución ministerial 050, otros tipos de tablas, ¿no? En las cuales ustedes pueden verificar eh, el modelo a usar como modelo base, pero muy aparte de eso, ¿no? Te pide la ley o te da la ley muchos requisitos adicionales, como lo comentamos en la clase anterior, que uno lo que tiene que hacer es poder agregarle a esas tablas de manera muy inteligente, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hay modificaciones, o sea, no quedarnos con la tabla inicial, que es una tabla básica, ¿no? Como ustedes de repente puedan tener en cada una de sus empresas, ¿no? Siguiente, por favor. En la, en la, en la composición de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como hablamos inicialmente en la clase anterior, la parte principal de poder manejar o administrar la gestión de riesgos, pues es resolver el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Disminuir o evitar o prevenir accidentes, ¿no? Si no tenemos un sistema, pues vamos a verificar nuestra realidad y luego vamos a buscar, a saber cuántos tenemos y vamos a disminuir. Luego en el futuro vamos a prevenir y controlar, corregir y prevenir, ¿no? Y para eso te da pues diferentes tipos de matrices. La resolución, por ejemplo, ministerial 050, que es la guía básica sobre una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, te da, por ejemplo, para pymes, pequeñas y microempresas, te da una tabla muy simple como la que está proyectada, ¿no? Que es la más simple y la más, digamos, la más suave, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ahí, por ejemplo, tiene, para que usted coloque en entidad, o sea, qué empresa es, la dirección, se refiere a la dirección fiscal de la empresa, la que sale en la SUNAT, igual como en todas las tablas, la dirección tiene que ser la dirección fiscal, la que sale en la SUNAT, ¿no? Bueno, la fecha de elaboración, ¿no? La matriz es per se, cualquiera de los sectores, en cualquiera de los modelos que haya, siempre va la fecha de elaboración y esa elaboración va, como cuando modifica una IPRC, anualmente te dice, ¿no? O cuando cambian las condiciones en el ambiente de trabajo, o cuando surjan accidentes en ciertas áreas o en ciertos puestos, en los cuales hay que volver a reevaluar esa matriz e insertar
a raíz de ese accidente, insertar esos nuevos peligros que no se controlaron, ¿no? ¿Cierto? Esta es como una matriz básica, muy esencial para el sector PYME, ¿no? La cual es tanto igual como en esta, como en las demás, como les comenté, se maneja la actividad, por ejemplo, ¿no? Actividad, peligro, consecuencias, riesgos, métodos existentes, y lo principal del trabajo eh, es, por ejemplo, ¿no? Determinar la probabilidad por la severidad. La probabilidad por la severidad, es lo que te pide la normativa. ¿Qué tan probable es de que se pueda, qué tan probable es de que se pueda accidentar una persona, de que te pueda ocurrir un accidente, ¿no? Y qué tan severa puede ser la consecuencia de ese accidente de llegarte a pasar, ¿no? Por ejemplo, si te atropellara un auto, ¿no? Qué tan severo puede ser? ¿Será lo mismo que un corte con un cúter en un dedo? No, no. En un brazo tampoco. En cualquier parte del cuerpo nunca va a ser igual que te atropelle un auto cuando pasas por una zona de tráfico alto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se ve la cantidad de severidad que eso también lo determinan las tablas, ¿no? Y lo cual luego de eso, tanto igual en todos los modelos, como ustedes saben, lo que se evalúa es el nivel de riesgo, ¿no? Que es la probabilidad por la severidad, ¿no? Sí. Ese es a nivel de pymes, ¿correcto? Es, por ejemplo, ese es uno de los modelos. ¿Qué modelo estamos viendo ahorita para pymes, ¿no? De allí, lo que te pide es, igual como los demás también que vamos a ver, te pide las medidas de control o métodos de control a implementar. ¿Qué vas a implementar hasta ese nivel alto, medio, bajo? ¿Y quién es el responsable de que se ejecuten esas medidas de control para evitar que se repita o evitar que suceda ese accidente? ¿Correcto? Bien, siguiente, por favor. Bien, este, por ejemplo, es otro modelo, correcto, en el cual también te pide ya un tema más exhaustivo, ¿no? Puede ser para, también puedes usarlo para pymes, no es, digamos, limitativo, y tampoco es obligatorio, pero lo que sí hay que tener en cuenta de que mientras un I per se es más exhaustivo, es mejor, ¿no? Porque cuando hay un accidente y una investigación, lo primero que te van a pedir, pues, es tu I per se, ¿verdad? Correcto. Ahí, por ejemplo, en este modelo lo que te habla la nueva actualización de la ley, como ustedes saben, ¿qué debes tener ahí? Tu puesto de trabajo, ¿correcto? Debes tener el puesto de trabajo, debes analizar el puesto de trabajo, la actividad que vas a realizar y la tarea que vas a realizar por cada actividad. Ahí, por ejemplo, si hablamos de poder plasmarlo de manera adecuada, veo muchos IPRC, perdón, veo muchos IPRC que realmente no convencen, ¿no? Inclusive están publicados en, en empresas muy prestigiosas, ¿no? Como en ciertos moles, como en ciertos supermercados, que veo que lo ponen de manera, claro, de manera muy coloquial, ¿no? Y a veces lo ponen como para que la persona, cualquier persona lo pueda leer, también está bien, ¿no? Pero también el tema está en que no necesariamente podemos caer tanto en lo coloquial, sino en lo profesional, ¿no? ¿Cierto? Porque a veces no se interpretan bien ante una investigación, ¿no? La, la sencillez de la matriz y per se no se ve como si fuera un ATS, ¿sí me entienden? No se sabe qué es un ATS, un APR o un AST, como una hoja de análisis de riesgo diario, lo cual no debería pasar. Entonces, lo que debemos hacer, por ejemplo, es dividir en actividad y tarea, ¿no? Entonces, para eso hay que tener en cuenta que cada puesto de trabajo realiza actividades, ¿no? Todo un proceso que hace, ¿no? Y, y, eh, y las actividades de esta persona tiene diferentes tipos de, de tareas, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, tiene una tarea determinada, ¿no? Por ejemplo, redactar documentos, ¿no? O elaboración de documentos, elaboración de expedientes, ¿no? Puede tener diferentes tipos de tareas, como puede ser redactar, archivar,
¿no? Entonces lo que hay que colocar en un IPRC es para que se encuentre con mejor estructura profesional, es el puesto de trabajo, ¿no? La actividad, ¿qué actividad voy a realizar? Las actividades no se pueden redactar igual que una tarea, ¿no? Las tareas se redactan en terminaciones AR, ER, IR, es una mejor recomendación desde el punto de vista de calidad, es una mejor recomendación para que sea más profesional una matriz per se, ¿no? Por ejemplo, eh, entibar canaletas, ¿no? O actividad, colocación de calamina, ¿no? ¿Qué tareas hay? Empernar calamina, trasladar calamina, ar, er, ir, or, ur, ¿no? Es una recomendación que les doy para tareas. Las tareas tienen denominaciones ar, ir, or, ur, que se muestre bajo ese contexto, ¿no? No puedes poner lo mismo denominación de tarea en actividad o actividad en tarea. Entonces, del sistema de punto de vista de calidad, un IPC se mide por el proceso en general, ¿no? El proceso, pues, si es más exhaustivo, puedes dividirlo en subprocesos, por áreas, por puestos de trabajo, estos puestos de trabajo por tareas, ¿no? Por actividad, por tareas, y hasta cuando quieres hacer procedimientos de trabajo seguro, hasta por pasos de la tarea, que son más, por ejemplo, la actividad, como se ve ahí, puede tener 2 tareas, pero cada tarea puede tener todos esos pasos, por ejemplo, ¿no? 8 pasos por cada tarea. Y eso que te va a determinar, mientras más exhaustivo te es tedioso o pareciera molestoso, te va a permitir que a más cantidad de pasos de una tarea o a más tareas de una actividad, te va a permitir que tu procedimiento de trabajo seguro salga mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque específicamente del IPRC deberían salir, ¿no? Está bien hecho, deben salir sus procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a los riesgos que tienen, ¿no? Y cada actividad, la secuencia lógica del proceso, ¿no? Es como se debe hacer un IPRC. ¿Qué más en ese modelo? En ese modelo, aparte que la ley te dice que tiene que estar el puesto de trabajo, faltan algunas inclusiones, pero luego más adelante vamos a ver en las demás matrices que le vamos a mostrar, ¿no? Esta es la que nos presenta SUNAFIL, que te pide lo mínimo, ¿no? Ahora, luego vamos a mostrar la más exhaustiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, también te pide, ¿no? Que coloques la probabilidad, el peligro de la tarea, ¿no? Y en los riesgos te pide la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y la consecuencia. Esa probabilidad de ocurrencia y la consecuencia se ven en las tablas que te da la resolución Ministerio 050, ¿no? Que seguro está en el archivo que les han enviado, que si lo han podido repasar, ¿no? Y también te pide que vaya requisito legal, ¿no? El requisito legal se refiere al requisito que va a cubrir ese riesgo, ¿no? En el cual se demuestra ese riesgo debido a ese acto o a esa condición de esa tarea, ¿no? Y también lo relaciona o lo sustenta legalmente a la medida de control. Por ejemplo, si en esa tarea usan un disco de corte para cortar madera, si es un aserradero, para cortar fierro, que es una moladora, si es estacionario, de banco, si es manual portátil, ¿qué te dice? ¿No? Que puede tener riesgo de cortes, amputaciones, laceraciones, ¿no? O cortes más graves, o cortes leves. Entonces, ahí tu requisito legal es la protección sería primero de la ley, ¿no? El requisito legal sería de la ley ¿no? En que puedas condicionar o acondicionar lugares saludables, ¿no? Lugares que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, que es lo que te sale. Entonces ahí puede ir, por ejemplo, en el requisito legal, igual manera su resolución ministerial, ¿no? Que es la protección y los formatos a utilizar, ¿no? Como puede ser este mismo el IPRC también. También ahí vas a poner en la base, tanto legal como en la base interna, cómo lo vas a controlar eso, ¿no? Eh, mediante tu reglamento interno de seguridad según el trabajo, si es que aplicara, si tienes de 20 a más, y el tema de poder sustentar con esto de acá más las específicas, ¿no? O malas sectoriales, por ejemplo, DS42F, que es Reglamento de Seguridad Industrial, que te dice que todos los equipos en movimiento deben tener su guarda y que no se pueden retirar, ni pueden permanecer estos sin estas guardas cuando están en uso. Entonces, bajo esos requisitos legales, por ejemplo, del ejemplo que estamos hablando, ¿no? Te va a permitir sustentar
vas a controlar ese tipo de riesgo bajo esa normativa legal y lo vas a luego trasladar como sustento de tu medida de control, ¿no? En la medida de control a la derecha, luego también se une a ese requisito legal, ¿no? Porque vas a tener que poner de repente en las medidas de ingeniería, ¿no? Colocar barrera de protección o de aislación de la proximidad de la persona, colocar guarda, y tu sustento también. ¿En qué te sustentas para colocar guarda? También te vas a sustentar en tu requisito legal, el 42F, en el artículo. Si eres más detallista, buscas el artículo y también se coloca ahí donde tú dices, cuando te dice legalmente que deben, y le puedes agregar también tu reglamento interno de seguridad, donde dice que todo trabajador eh, mantendrá los aparatos en movimiento con sus guardas, conforme hayan establecido las medidas estrictas en cada empresa, se aplica el reglamento, entonces lo colocarás ahí, ¿no? También. Pero también hay la parte de probabilidad, al igual que las otras tablas, ¿no? En la cual se maneja el índice de personas expuestas, ¿no? El índice en este caso, el índice de procedimientos, el índice de capacitaciones, ¿no? El índice de exposición a riesgo, y todas estas varían de acuerdo a la tabla y el material que se les envió de 1, 2 o 3. Si es 1, es la menor escala de exposición, o la menor escala en este caso, digamos, el inverso, el óptimo, ¿no? Si es 1, quiere decir que ese puesto de trabajo para ese riesgo está capacitado. Si es 1, por ejemplo, para las personas nomás varía, ¿no? De 1 a 3 personas vale 1, de 2 a más personas vale 2, y así, ¿no? Solamente tienes 1, 2 o 3. Para el resto varía de acuerdo al nivel de exposición, ¿no? Al nivel de exposición, al nivel de severidad, se va a sacar el índice de accidentabilidad o el índice de severidad, y esto se multiplica por el índice de probabilidad, y tu índice de severidad sale un número también, que puede ser 1, 2 o 3, y te va a salir tu riesgo. En este caso va a ser si es importante, moderado, leve, tolerable, intolerable, ¿no? Y bajo estas medidas vas a corroborar tus medidas a implementar, ¿no? Que es eliminación, de acuerdo a la jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía que ahora vamos a verlo más adelante, claro que sí, como refuerzo, ¿no? Y luego vas a ser el responsable nuevamente de cada una de las medidas de control, el responsable de minimizar o evitar que ese riesgo suceda en ese puesto de trabajo, en esa tarea, ¿no? En esta parte, ¿hay alguna pregunta? Si no, seguimos con la siguiente presentación, por favor. Entonces, ¿cómo reforzar? La gestión de riesgos. En la gestión de riesgos, bueno, aquí, que engloba pues justamente el IPRC, lo que se hace es, justamente, lo que vamos a hacer ahorita es desglosar más, ¿no? ¿Qué es el IPRC? Ustedes ya saben, ¿no? Identificar qué peligros, evaluar qué riesgos, y, o sea, vas a evaluar el daño que vas a tener, vas a identificar todo lo que te pueda ocasionar un daño, en este caso el peligro, y vas a determinar controles. La normativa te dice, ¿no?, que hay 5 tipos de controles blandos y controles duros, ¿no? Desde eliminar hasta EPPs. Controles blandos son controles, ¿cuáles son los controles blandos? Son los EPPs y los controles administrativos. Los controles duros es el control de ingeniería, sustituir y eliminar, que definitivamente pues son los más caros, o los más difíciles de implementar. Difíciles en realidad porque la empresa no quiere gastar, las empresas no quieren invertir mucho en las condiciones, porque la ley, ojo, que te dice que la empresa debe asegurar las condiciones de salud y seguridad de toda persona, trabajador, visita, decía por un minuto que entre en sus instalaciones, más o menos si trabaja ahí. No te dice asegurar que usen los EPPs. Y lo que hacemos, nos vamos por los controles, o las empresas se van por los controles más baratos, por lo más fácil, ¿no? Siempre, ¿no? No, el EPP nomás, porque si no, no hay mucha ganancia, ¿no? Y eso es la verdad, ¿o no? Y eso es a diario, y es una tendencia que viene de años atrás, y que cualquier día ustedes salen, hoy día, mañana pasado, y es así, es en los trabajos que ves en la calle, más aún peor todavía. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no?, que debería ser así. En otros países se manejan mucho los controles duros. O sea, lo principal para ellos es asegurar los controles duros y evitar los controles blandos. En la parte de evaluar, ¿qué evaluamos? Evaluamos la probabilidad de ocurrencia y la severidad. ¿Qué tan probable puede ocurrir un accidente, ¿no?
¿no? Ustedes se lo saben, eso ya lo saben, de acuerdo a la posición del trabajador, si es todos los días, una vez al mes o una vez al año, ¿no? Y que identificamos todas aquellas situaciones que nos causan o pueden causar un accidente o una enfermedad, como dice ahí, ¿no? A unos que afectan a la salud y a unos que afectan a la seguridad, ¿no? Que son aquellos, ¿no? Aquellos peligros, ¿no? Que pueden tener factores de riesgo, como son físicos, químicos, biológicos, ahora con el tema, por ejemplo, de las inundaciones, de las lluvias, ¿no? Podemos tener un tema biológico, ¿no? Contaminación cruzada, ¿no? Afecta mucho a la salud, alergia, conjuntivitis, el dengue, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Psicosocial también afecta ese tema de las lluvias, ¿no? Se le caen las casas a las personas. En las empresas pueden haber electrocuciones, no solo en las empresas, en la calle hay gente que se ha electrocutado, ustedes se han podido ver, ¿no? Y por eso que cuando ante estas situaciones, por ejemplo, la SUNAFIL ha sacado disposiciones ante este famoso, tormenta, ¿no? ¿Cómo le llaman? No es una tormenta, ¿cómo le llaman, Araceli? ¿Cómo es que se llama? ¿Yaku? Yaku, ¿no? ¿Verdad? Este famoso fenómeno, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí la SUNAFIL ha sacado un comunicado, ¿no? A nivel de Perú, por ejemplo, dice que debemos, ¿qué nos dice la SUNAFIL ahí? La SUNAFIL ahorita nos dice que debemos revisar y actualizar y difundir su plan de emergencias, ¿no? Y contingencias, ¿no? Identificar y, ¿qué más te dice? Reparar agujeros en los techos de sus establecimientos, sus negocios, sus empresas y sus casas, ¿no? Pero sobre todo en la parte laboral, de los trabajos, ¿no? Entre otras, ¿no? Sí, entonces, eso se viene manejando ya a nivel global, ¿no? El tema del IPRC, de la gestión de riesgos, ya no solamente va al panorama de las empresas, ¿no? Ahora vas, en otros países se enseña este curso en los colegios, ¿no? Eso ustedes saben, ¿no? Hay niños, escuelas de primaria que llevan cursos de gestión de riesgo, aunque les parezca algún chiste, ¿no? O sea, los niñitos saben más que nosotros, ahorita en otros países, ¿no? En España, en Europa, en Estados Unidos. Les enseñan de gestión de riesgo, cuánto debe cargar su mochila, qué es un riesgo en su casa, les enseñan los riesgos de su casa, a qué distancia puede estar un niño de la cocina, de una cocina, si esté apagada, si esté prendida. Todas esas cosas les enseñan cosas que acá no lo vemos y ojalá que algún día en la historia lo veremos en la educación de los niños, pero estamos aprendiendo a esta edad y es importante saber que esto es clave, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Los tipos de peligros. Todo parte por reconocer o identificar los peligros, ¿no? Hay que tenerla bien clara, ¿no? Y hay que hablar apropiadamente, ¿no? Existen tipos de peligros, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una evaluación para que seguro luego acá la empresa, ese grupo, me va a permitir la oportunidad de repente de poder certificar a algunos de ustedes más adelante en otros cursos que tengamos sobre certificación de evaluadores de riesgo, ¿no? Ahí lo que te busca el Ministerio de Trabajo es que tú conozcas, te dé una certificación a nivel, ¿no? Y la empresa también es ese grupo, ¿no? Que puedas certificarte como prevencionista, pero en su medida de cabalidad, ¿no? O sea, en lo que realmente es. Y para eso tienes que conocer los tipos de peligro, ¿no? Porque te toman examen de acuerdo al tipo de peligro. Por ejemplo, te pueden decir, ok, digamos un escenario de trabajo, perfecto. Dime un tipo de peligro que tú veas acá del factor locativo, ¿no? Del factor psíquico-químico. ¿Qué le vas a decir? Factor locativo, ¿qué será, pues, no? Tienes que saber que es un factor locativo, ¿no? Y en base a eso te puede decir, o te puede hacer una pregunta que le digas qué consecuencia hay de los trabajadores que están acá, mira, que estás acá delante tuyo trabajando, que estén involucrados con factores locativos. Y si no, que tú tienes el conocimiento, pues definitivamente jalas, pues, ¿no? No jalas, no tienes la certificación de prevencionista, ¿no? De riesgo laboral. Entonces, los tipos de peligro están amarrados a los factores de riesgo, que son físico-químicos, mecánicos, ¿no? Eléctricos y locativos, químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y físicos, ¿no? Unos están distribuidos de manera que puedan producir accidentes, como son los de arriba, ¿no? Y los de abajo, que ustedes ven en gris,
¿no? Que pueden producir, normalmente producen al 90, más del 90% de enfermedades, ¿no? Psicosociales, enfermedades, ergonómicos, enfermedades, químicos, enfermedades, físicos también pueden producir enfermedades profesionales, ¿no? Vibraciones, por ejemplo, puede producir una enfermedad, vibraciones o no. Si es físico, claro, ¿no? Falta de iluminación, también. Si es vibraciones, si falta de iluminación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Raynaud, no sé si lo han escuchado, le queda como tarea, ¿no? Biológicos también, ¿no? El tema de contaminaciones. Siguiente, por favor. ¿Estamos preparados para la identificación de riesgos? Realmente los que están presentes están preparados. Jesús, Araceli, David, Mendoza, Leslie, Rosario. Bien, vamos a pasar una, una pequeña práctica. Siguiente, por favor. Bien, por ejemplo ahí, si yo, por ejemplo, preguntara, ¿no? En la número, una facilita, ¿ya? En la número En la número 13, le digo a Jesús, ¿cuál es el peligro ahí? ¿Qué me respondería Jesús? En la 13, donde están los bloques. En la número 13, donde está la señorita, eh, como que está descansando en un escritorio, en la parte inferior, cuando dice Ah, es Facebook, que hay varios 13. sí, hay varios 13, es verdad. Ya. ¿Qué tipo de peligro? Claro, Sería ergonómico, pues, ¿no? el tipo de peligro claro, es el tipo de peligro ergonómico, ¿no? En este caso, el riesgo sería un riesgo desergonómico, ¿no? Ahí, Ajá. por ejemplo, ¿cuál sería la consecuencia? ¿No? Por ejemplo, ahí puede ser un tema de trastornos musculoesqueléticos o TME, ¿no? Esos trastornos musculoesqueléticos nos va a producir una enfermedad, ¿no? ¿Cierto? Una Ajá. enfermedad Una lesión. y una lesión a largo tiempo, ¿no? Por eso que los registros de enfermedades se mantienen hasta por un máximo, entre comillas, ¿no? De 20 años, no pueden ser Ajá. más. Eh, ¿Qué dice David Mendoza? A ver, vamos a leer la pregunta, está muy bien. ¿Se convertiría en una enfermedad ocupacional? ¿Cuál se convertiría en una enfermedad ocupacional? ¿A cuál? ¿Por la misma persona o por cuál? Ah, por la misma persona, correcto. Se convertiría en una enfermedad ocupacional o profesional, ¿no? Eh, por la mala postura. Ya. Claro, ahora, ¿cuándo se convierte en una enfermedad profesional o ocupacional? Cuando aquella que está arraigado, que está relacionada directamente con con el trabajo, ¿no? Entonces, si este trabajo, para eso está la ergonomía, ¿no? La RMS 375, no fue identificado mediante una evaluación, o no fue reportado el desconfort, y no se realizó el diagnóstico ergonómico, no se mejoraron las condiciones, claro que sí, si logra convertirse a raíz de eso, ¿no? En una enfermedad ocupacional, y que yo he visto casos, por ejemplo, ¿no? De cargadores de caja, como aquí en esta figura hay varios, ¿no? eh, que ingresaron bien en sus exámenes médicos, trabajaron muchos años y por la postura repetitiva, en un momento de esos, y es caso de la vida real, ¿ah? Un amigo muy cercano, por no decir, como un tío es, en esos tiempos pues se levantó la última caja, como digamos, ¿no? En este caso, de una esparraguera, y pues lamentablemente no pudo pararse ya, ¿no? Se quedó ahí como que encogido y tuvieron un fuerte tirón, ¿no? Y decía él asiático, entonces lo llevaron a ver, tenía una lesión, ¿no? Tuvo una lesión en un pequeño, podemos decir, filamento, una parte muy, muy pequeñita en la columna, que definitivamente pues lo tuvo en cama, ¿no? Varios días, y tenía una fisura nada más de aquellos ramales que salen de la columna, por la mala postura, el exceso de peso, todo lo que es la mala evaluación ergonómica, la mala disposición del puesto de trabajo del trabajador, ¿no? Y eso le ocasionó que estuviera como más de 15 días sin la pierna, ¿no? Una de las piernas que no podía mover para poder caminar, ¿no? Entonces todo un tratamiento arduo, ¿no? Terapias y pastillas y todo esto que le costó a esta persona realmente que sí, como dice, se puede convertir en una enfermedad ocupacional
si no se identifica y se corrige, se puede convertir en una enfermedad ocupacional o profesional, claro que sí, ¿no? Sí se puede convertir, definitivamente sí, ¿no? Si han habido casos de la Sunafil de hace unos años atrás, no recuerdo si es 21 o 22, cuando estaba yo como que pasando un poco la pandemia, han habido denuncias, ¿no? Y multas a empresas hasta por 50.000 soles, aunque le parezca chiste, ¿ah? Lo que le voy a contar, esto es real de la Sunafil, yo tengo amigos de Sunafil, soy autor del Ministerio de Trabajo, ustedes lo saben, y en Lima ha habido multas a empresas por 50.000 soles por no cambiarle su silla, ¿no? Por ergonómica, por un tema de justamente parecido a lo que está ahí, ¿no? Parece muy, muy relajado, pero en realidad no, ¿no? Parece que estuviera ahí relajado en el puesto, pero no. Entonces, las situaciones se dan, ¿no? Sí. Entonces, cuando veamos un macro escenario, hay que saber identificar qué peligros tenemos en el área, ¿no? Y en nuestro proceso, qué es lo que hacemos en cada proceso y saber qué peligros tenemos y qué riesgos tenemos de consecuencias y cómo lo vamos a controlar luego, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de la chica, es hacer una evaluación ergonómica, ¿no? De los riesgos disergonómicos, de un profesional experto que domine y que tenga la capacidad para poder evaluar y demostrar, ¿no? Mediante alguna de las tantas metodologías y se pueda proponer una solución, ¿no? De igual manera como los demás puestos que vemos ahí, ¿no? ¿Cierto? Siguiente, por favor. Si nos ponemos a repasar la jerarquía de controles, que también ya ustedes la conocen y la han revisado, ¿no? Nuevamente, ¿no? La jerarquía de controles nos habla de qué? De 5 niveles, ¿no? Hay unos que son controles duros y unos que son controles blandos, ¿no? ¿Cuáles son los controles blandos? Dijimos, David, ¿cuáles son los controles blandos? ¿Te acuerdas? Que hace ratito los mencioné. ¿Alguno podría decirme cuáles son los controles blandos? Sí, entiendo, entiendo. Los controles blandos son los controles que tienen menos implicancia o son menos drásticos con la reducción de los riesgos, ¿no? Digamos que ahí, ¿cuáles serían? Las señalizaciones, advertencias y los EPPs, ¿no? Son los controles blandos. Sin embargo, te dice que solamente uno, son medidas de control individual y además son los famosos EPCs, ¿no? Que son los EPC, equipos o las medidas de control colectivas, ¿no? O equipos de protección colectiva, o medidas de control colectivas y unas son individuales, ¿no? ¿Cierto? Una señalización es colectiva, sí, porque sirve para ti, sirve para todos los que transiten por ahí, ¿no? Una selección de advertencia, un instructivo, ¿no? Un control de ingeniería también, ¿no? Una barrera, una rejilla, que protege a ti como cualquiera, ¿no? De igual manera sustituir y eliminar, ¿no? Pero sin embargo, nuevamente duros, los controles duros o los más efectivos son del control de ingeniería hacia arriba, ¿no? Sustituir o eliminar, que sería lo óptimo. Los controles blandos son señalización administrativos y EPP, ¿no? ¿Qué acción debe adoptar? La que más se acerque a la denominación de la ley, ¿no? ¿Cuál es la denominación de la ley o la que te exige la ley? Brindar las condiciones de trabajo seguras y saludables, ¿no? Para toda persona. En este caso, le llaman para todo trabajador, ahora se le denomina trabajador, ya no colaborador, ¿no? Trabajador. Entonces, para todo trabajador, ¿cierto? No lo olviden esa parte. Siguiente. Ahí podemos mostrar eh, la matriz probablemente de lo que tenemos en el modelo de Excel. Vamos a realizar una práctica, identificar conductas y comportamientos inseguros. Nos va a dar la presentación siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a observar diferentes tipos de, de comportamientos, de actos, ¿no? En este caso, conductas inseguras, ¿no? Generalmente, una conducta insegura o subestándar trae consigo ya de por sí la generación de una condición insegura, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién me podría decir dos actos inseguros y dos condiciones inseguras que están ahí? De repente, Jesús o alguno de ustedes, alguna condición o un acto inseguro que puedan reconocer allí. Un acto inseguro.
Hay un obrero que está clavando no sé, algo está clavando ahí, creo, en la parte superior y no tiene Ya, arnés de seguridad. claro. ¿Y el otro trabajador que puedas identificar como acto inseguro? Ah, debajo de él hay una escalera encima de un andamio improvisado. Claro, ¿no? Entonces eh, por ejemplo, ¿no? Allí lo que nos comenta Jesús es verdad, ¿no? Hay un acto que ha identificado él, otro más, hay más actos, con lo cual demuestra pues que eh, definitivamente de por sí la condición, y es una condición insegura, el acto que le está haciendo es un acto subestándar, ¿no? En esta parte pues el señor está clavando sobre sobre un techo sin arnés, ¿no? Y el otro trabajador está creando él mismo su condición también, ¿no? Por eso le decía que la mayoría de las condiciones en el 96.6% son generadas por actos. O sea, si hablamos de actos y condiciones, los comportamientos o los accidentes son generados por comportamientos inseguros, ¿no? Entonces, actitudes asumidas, ¿no? De manera incorrecta. Ha improvisado con ladrillos, que esto existe a rajatabla y a sacavueltas. En la primera que no hay nadie que lo controle y eso es lo que le gusta a la mayoría de trabajadores, ¿no? Sacar la vuelta. No, no hay nada, ya avanza rápido, hermano. Entonces, pero yo he visto casos, por ejemplo, parecidos a esos en andamios, ¿no? Aún usando un andamio multidireccional, han llevado mitad de cuarto de cilindro con mezcla para hacer una construcción civil y se les ha caído encima, ¿no? En las piernas, ¿no? Les ha quebrado las canillas, ¿no? Aquí en Trujillo, ¿no? Entonces se han quedado sin trabajo, ¿no? Y encima, ¿no? No tienen según ellos, otra forma de trabajar, ¿no? Entonces están limitados, les afecta psicológicamente también, ¿no? No son por ejemplo, he visto extranjeros, ¿no? Que no son de Perú y lamentablemente pues no le dan así más trabajo. Y tampoco tienen seguro, no tienen SIS, no tienen lo suficiente como para atenderse por médico particular. Se han hecho por emergencia y todo. Y entonces todo un caos que ocasiona, ¿no? ¿Qué actos y condiciones inseguras vemos ahí también, ¿no? Es importante cuando entramos en un área de trabajo identificar y evaluar los riesgos y proponer medidas de control de acuerdo al área y verificar mediante las inspecciones que vamos a ver más adelante los actos y las condiciones eh, de trabajo, ¿no? Que estas presten las garantías de salud y seguridad, ¿no? Por ejemplo, el no colocar barandillas, el no colocarse arnés, es el tema del arnés, también hay que evaluar cómo se utiliza un arnés, ¿no? El tema de colocarse debajo de cargas suspendidas, no señalizar, ¿no? Por ejemplo, no coordinar las tareas, no cargar adecuadamente, ¿no? Una barreta, una madera, ¿no? Colocarse en puntos ciegos de las maquinarias, ¿no? Hacer excavaciones sin entibar, sin señalizar, ¿no? Entre otras que se puede observar ahí, que son realmente gravísimas. ¿Y por qué ese tema de construcción? Porque de repente en el sector industrial lo podemos manejar muy bien, pero de repente muchos de ustedes no me dejan mentir que en el sector construcción realmente es bien duro, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de ir al sector construcción, los que controlan y de manera drástica, ¿no? Y se lleva un buen control también, acá la mención que ha mejorado es el sector construcción, pero que aplica, el sector construcción aplicado a minería, ¿no? Pero después, cuando no está aplicado a minería o dentro de una empresa minera, realmente pues es un recontradolor de cabeza, ¿no? Y los que han podido estar en empresas de construcción saben que es así. A veces hay situaciones que hay que ponderar los riesgos, pero sin embargo hay que evitar identificar y controlar de manera correcta, ¿no? Siguiente, por favor. Y ante esto, ¿qué nos pide la normativa? ¿No? Hacer una correcta inspección, ¿no? Hay que hacer una correcta inspección, una inspección efectiva al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La objetividad, qué tan objetivo seas, va a ser la clave para que tú puedas realmente, digamos, dar en el clavo, tomar la medida correcta
de los riesgos que realmente son potenciales y luego de los menos potenciales, en este caso de los moderados o de los leves, ¿no? ¿Sí? Esta objetividad de las inspecciones, pues, te va a permitir tener un amplio espectro en el tema, no solamente de mirar, por ejemplo, ¿no? Sino el tema de observar. Tienes que observar, o sea, reconocer bien el peligro, reconocer bien el riesgo, ¿no? Y reconocer bien 360 grados lo que está por ocurrir y proyectarte, ¿no? En seguridad hay que pecar por exceso y no por defecto, ¿no? Es mejor así, ¿no? Por ejemplo, el caso de inspectores, ¿no? En el caso de inspectores sí tiene que observar objetivamente, observar, no mirar, tiene que retroalimentar positivamente, se interviene con una observación al trabajo, no hay que gritar al trabajador, sino hay que intervenirlo, hay que abordarlo de manera positiva, ¿no? Reforzando primero lo positivo, y luego haciéndole reflexionar sobre sus actitudes que está realizando en ese momento, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿qué, qué más? El tema de los inspectores, en este caso para hacer una inspección, también tiene que tener el conocimiento, como dice, de toda la organización, ¿no? Es importante que para hacer una inspección se conozca de cabo a rabo el proceso, ¿no? Todo el proceso y el subproceso que se está realizando en ese momento, ¿no? Y las personas que están interviniendo en ese tipo de trabajo, ¿correcto? Bien. ¿Qué más debe conocer esta persona que va a realizar una inspección? Para poder hacer la misma, ¿no? Aparte de conocer el proceso, debes conocer la legislación vigente y documentos propios, ¿no? Legislación vigente que en base a qué normativa legal, si pasara un accidente, te lo exige, te lo pide, lo deberías conocer para controlar, ¿no? Y que puedas, en este caso, sancionar. Si el trabajador dice, no, pero tú en base a qué me estás corrigiendo, ¿no? En base a qué me estás diciendo, me lo estás inventando, ¿no? Entonces, en base a eso, tú tienes que tener una base legal. Y también en base a documentos propios, por ejemplo, señor, usted tiene que usar su arnés. Y ya la ley te dice para protegerte de cualquier caída del nivel. No tenemos normativa nacional que te dé la altura, pero hay una normativa internacional que es OSAS que te dice a partir del metro 80. Pero está bien, señor, aquí tenemos la ley, pero sin embargo nuestro reglamento interno dice a partir del metro 50. Puede ser, no necesariamente tiene que ser. Estamos superando las expectativas de la ley, ¿no? Entonces, acá es metro 50. ¿Dónde lo dice? En documentos propios. Por eso mi documento propio es lo que usted ha firmado, señor. Su reglamento interno de seguridad, y ahí lo dice. No lo revisó, no lo leyó. Se leyó la capacitación en la inducción, y se le entregó su librillo, y dice, usted firmó el cargo, y se comprometió ahí, dice, a cumplir. Pues no lo leyó, no lo reforzó, no lo sabía, no, bueno, no estuvo atento a la inducción, y o no leyó tampoco su casa libre. Entonces, ya es responsabilidad del trabajador. Se refiere también a que, ojo, no solamente es responsabilidad del empleador, si se le da todas las condiciones y se cumple con la capacitación, procedimientos, entrenamientos, entrega de equipos y demás, ya no es responsabilidad de la empresa, sino, o del empleador, sino es responsabilidad del trabajador, ¿no? Es interdependencia ahora, ¿no? Según la curva de Bradley es interdependencia, acuérdense. Entonces, ya no deberían confiarse, eso deben explicarle ustedes a sus trabajadores, no hay que confiarse de que el empleador es el que tiene la culpa, eso ya pasó en la historia, eso era antes, muy, muy antes, ¿no? Ahorita no. Si se demuestra que el trabajador tiene la culpa, he visto casos, nuevamente, no sé si eso se los comenté la vez pasada, he visto casos de que se han seccionado dedos, sin embargo, a pesar de que es un accidente grave, y entre ellos abogados y todo lo demás, no sustenta, no avala y no da pie así. Y han perdido casos en la zona fila. He sido testigo de que han perdido casos y se ha quedado sin empleo, inclusive, ¿no? No porque se hayan votado, sino porque estas personas, por ejemplo, renunciaron antes pensando en denunciar. Denunciaron, se quedaron sin trabajo y se quedaron sin denuncia, sin ganancia de la denuncia. Entonces, eso también debe tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, en este caso, ¿quiénes deben realizar las inspecciones? Es importante que realicen inspecciones para identificar estas condiciones, sí. ¿Quiénes deben realizar las inspecciones según la ley y según la normativa internacional de inspecciones? De principal, de cajón, las jefaturas de cada área, por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, a lo menos una vez al mes, eh, la jefatura de cada área, cada línea de mando y si hay algún representante de gerencia o la gerencia también, las superintendencias también deben dar su ronda, ¿no? Algunas empresas le llaman la hora de seguridad, ¿no? Eh,
los minutos de seguridad, de diferentes formas de llamarlo, ¿no? Que deberían, ¿no? Y obviamente de cajón los supervisores y los especialistas también. Eso es lo que ellos siempre lo realizan, ¿no? De repente como usted o muchos de nosotros ahí, ¿no? Entonces es involucrar, que ellos vayan y vean la realidad, ¿no? Porque la idea es que no vean que el área de seguridad, o que no sientan, o no se perciba de que es un área que está ahí de relleno, sino que realmente, en realidad, ellos deben entender que para que haya seguridad tiene que haber procesos, y para que un proceso salga limpio, no tiene que haber accidentes, pues. Entonces, esa fórmula tiene que tenerla bien claro, ¿no? Mano de obra o productividad sobre las personas, ¿no? La producción sobre la productividad de la mano de obra, ¿no? En este caso, si no, si la producción sobre la mano de obra, ¿no? La fórmula de productividad sale manchada con sangre, se sale cero, ¿no? Entonces no hay una producción limpia ahí, ¿no? No hay una producción eficiente o de calidad realmente. Ahora es así, ¿no? Entonces, nuevamente, para hacer seguridad hay que hacer procesos. Y para que el proceso salga limpio, salga bien, salga rentable, tiene que evitarse los accidentes, disminuirse, lo posible que no existan, ¿no? Es un riesgo que debe controlar, es una tarea ardua, ¿no? Como decía, si no quieres que pase algo, siéntalo a un costado, dale un periódico que lea. Pero realmente, pues, se asumen riesgos y ese es lo entretenido, o digamos, esa es la acción, ¿no? Esa es la acción y esa es la tarea de la área de seguridad, ¿no? De que las personas trabajen, que se produzca el bien o el servicio, que haya el flujo económico, pero tenemos que estar ahí controlando. Y es ahí, ¿no? Controlar en las 5 jerarquías, ¿no? Y comprometer en las jefaturas, en la inversión, en el seguimiento, en las inspecciones. Siguiente, por favor. Las inspecciones planeadas, por ejemplo, ahí, ¿no? En el tema de las inspecciones planeadas, las IPT, ¿no? Pueden denominarle de otra manera, va a depender de la empresa, o le llaman IPT, ¿no? Otras de otra manera, de repente, ¿no? Ahí es un formato referencial, por ejemplo, ¿no? Como ustedes de repente manejan otros en sus empresas. En este formato, ¿qué van a verificar? ¿No? Las inspecciones planeadas, para empezar, las inspecciones se dividen en dos, en planeadas y no planeadas, o planeadas e inopinadas, ¿no? Entonces, las inopinadas son las que estima el comité realizar, o el supervisor, ¿no? Y también el área ahora le llaman el servicio de seguridad en el trabajo, el especialista, ¿no? Pueden ser también las inopinadas, cualquier persona de línea de mando que esté involucrada, ¿no? Que también que puede pertenecer al grupo de personal en las inspecciones planeadas, ¿no? O IPT, ¿no? Este es un formato referencial, ¿no? ¿Qué cosa tenemos acá? Por ejemplo, es un formato donde aparte de la parte de encabezado, muy aparte de eso, se debe tener en cuenta, ¿no? El periodo de evaluación, la fecha, o el año, quién lo realizó, el área, el puesto de la persona que está realizando la inspección. Y luego de eso, lo que se va a hacer es identificar área por área, ¿no? Pueden hacerse inspecciones cruzadas, también de repente ustedes han escuchado, ¿no? Inspecciones planeadas por meses, ¿no? Por meses, por días establecidos, ¿no? En las cuales se le distribuye a cada jefe de área y tiene que entregar un reporte o la hoja llena con sus evidencias de fotos, ¿no? O pueden realizar los superintendentes, los jefes, los gerentes, el área de seguridad, ¿no? ¿A qué? A cualquier área, o entre las áreas también se opta en hacer inspecciones cruzadas, ¿no? El lugar y el área que está, el mismo formato se utiliza para inspeccionar a una área, otra área, claro que se planifica para que se preparen, entre comillas, ¿no? Pero en realidad lo que nunca han podido prepararse en todo un año no lo van a prepararse de un mes a otro. Entonces, siempre, siempre va a haber puntos por mejorar en esa parte, ¿no? En esta parte es un modelo, por ejemplo, ¿no? El lugar, el área, inspecciones de qué, ¿no? ¿Qué tipo de inspecciones? En este caso, inspecciones de botiquín, inspecciones de escaleras, quién lo realizó, ¿no? ¿Quién es el supervisor encargado, ¿no? El supervisor encargado de esta área o de este lugar, ¿no? Y de acuerdo a este programa, se marca ahí el día, la fecha del año, el mes, se le va a pedir que esté preparado y que dé las facilidades de manera responsable para que pueda
Se puede realizar esas inspecciones en pro de mejora, ¿no? No en pro de ser una molestia, ¿no? Luego de que tenemos este formato, que ciertamente no te lo da la ley, ¿no? No te lo da ninguna normativa peruana, que es tomada de fuentes de otros países, que es válida también, ¿no? Muy aparte de esto, puede ser mejorada con gráficos, etcétera. Hay que pasarla así a un registro de inspecciones. La ley lo que sí te da es un registro de inspecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? La RM050 te da un registro de inspecciones, donde tienes que poner ya ah, la razón social, igual que el registro de accidentes, ¿no? La razón social de la empresa, como sea en la SUNAT, el RUC, el CIU, el número de trabajadores del lugar, no de todo corporativo, sino del lugar. Es una inspección planeada o no planeada, ¿no? Si es un proyecto algo estacionario o es una dirección fiscal, si es de alguna área específica, la fecha, la hora, el responsable que lo ha hecho, el responsable y el responsable del área, en ese caso el inspector y el responsable del área. Vas a ver si es una condición o práctica subestándar, en ese caso se refiere a un acto, la condición, ¿no? ¿Cierto? En este formato tú vas a trasvasar información, ¿no? De acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Alto, medio, bajo. En este caso, de acuerdo a un procedimiento interno, ¿no? Tampoco esta parte de alto, medio y bajo no te lo da la normativa RM050, es una adicional que se le da, valga la redundancia, dice la normativa que todo lo que sea te da, que nos ha dado, es como normativa básica, ¿no? Todo, mientras no se le quite lo que ellos te dan a sus formatos, es válido. Si le agregas más, mejor, ¿no? En este caso, es una ponderación interna es alta, media, baja, de acuerdo al nivel de riesgo de exposición de riesgo, ¿no? ¿Cierto? Bien. La acción correctiva a tomar, ¿no? Y el responsable, ¿no? Muchos de estos datos en este registro de inspecciones lo jalas de tu formato anterior, de registro diario, ¿no? En este caso, puedes ahí colocar los demás registros, ¿no? Inspecciones de las áreas, inspecciones de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente vamos a ver un formato que va dentro de estos registros generales, ¿no? Lo siguiente, por favor. Y de repente muchos de ustedes ya lo manejan de diferentes tipos de planteamientos, digamos, ¿no? Como son inspecciones de botiquines, inspecciones de guardas, por ejemplo, de máquinas, ¿no? Aquí hay un modelo referencial en el que debe existir una inspección de maquinaria, ¿no? Cada inspección de maquinaria debe estar referenciada de acuerdo a la máquina que se tiene. Por eso que el área, se habla de un sistema de gestión de seguridad. Quiere decir que el área de logística, el área de compras, es parte importantísima acá. Esta persona o esta área de proyectos o de compras debe, ¿no? Eh, el área de seguridad debe saber qué máquinas nuevas están llegando, qué equipos nuevos están comprando, qué herramientas nuevas. Por lo tanto, el área de seguridad debe solicitar al área de logística o de compras, ok, tú le compraste, pásame, bien, que te pase el proveedor su MSDS, su hoja de seguridad, si es que aplica, o sus fichas técnicas, o su manual de la máquina, ¿no? Es una grúa, es una moladora, etcétera, su instructivo, ¿no? ¿No? Todo eso nos va a servir para qué, para en base a ello, y algunos proveedores inclusive ya lo tienen hecho, su checklist te lo da, ¿no? Simplemente tú le puedes dar tu toque profesional, mejorarlo, adecuarlo a tu realidad, ¿no? Y muchas no te dan. Entonces, esta ficha técnica del equipo, la que has comprado, o este manual de este equipo de herramientas, te va a permitir que tú crees eh, un checklist apropiado y preciso para el equipo que tienes en tu trabajo, ¿no? Puede ser planta u obra, ¿no? ¿No? En este caso, se puede designarse siempre, tener en cuenta la razón social, siempre a qué lugar pertenece, al RUC, a la empresa, en qué dirección está trabajando este equipo, maquinaria o herramienta, ¿cierto? No le vas a poner que es de Lima, aun cuando la sede principal de la empresa es en Lima y la herramienta haya venido de Lima, porque las estoy usando en Trujillo, ¿no? Entonces hay que poner la dirección fiscal de dónde está la obra, dónde está la empresa, donde se está usando esa maquinaria, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un formato referencial que de repente ustedes tienen varios, ¿no? Sobre equipos, herramientas, ¿no? Una base de escribir, en este caso, como les digo, para que haya eh, una mejor descripción del detalle de cada inspección o de cada formato, se debe coordinar con el área de logística, el área de compras, ¿no? Con el proveedor, para que el proveedor nos dé este manual o esta instructivo
de esta ficha técnica de lo que estamos comprando, realmente, ¿no? Ahora, si lo compran de segunda, si lo compran de Tacora, pues la situación está difícil, ¿no? Que lo puedan bajar de internet, bueno, ya entramos en un tema que cualquiera puede hacer, ¿no? Pues tampoco, también sería muy fácil, ¿no? Y de eso hay un montón en el mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se haga de manera profesional, ¿no? Al igual que el IPRC, por ejemplo, ¿no? Con el IPRC, como les digo, digo, como eso de acá, nuestros formatos tienen que ser muy exhaustivos, ¿no? Siguiente, por favor. Y todos estos formatos que se toman, ¿no? Llaman a un formato que realmente sí te da la resolución ministerial 050, que es este formato, ¿no? Que es este formato, ¿no? Donde nuevamente te dice ahí sí, ¿no? Que debes colocar la razón social, el RUC, el domicilio fiscal, la actividad económica, que es el CUU, el Código Único de Identificación Internacional de Industrias, ¿no? El número de trabajadores del centro laboral, entre otras áreas, ¿no? Datos de la inspección, te pide área inspeccionada, fecha de inspección, responsable del área inspeccionada, responsable quien ha realizado, o sea, quien ha realizado la inspección, te da la hora de inspección, el tipo de inspección planeada, no planeada u otro tipo, ¿no? Te da el objetivo de la inspección, cuál es el objetivo y tienes que llenarlo, ¿no? Identificar el nivel ¿no? de condiciones seguras o inseguras en la obra, en el proceso, en el área tal, ¿no? ¿Cierto? En el área de despacho, en el área de transporte, en el almacén, en el área de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la inspección? ¿Cómo lo logras acá? Ahí vas a poner los resultados de inspección y la descripción de la causa y los resultados, lo vas a sacar de la hoja anterior, de esos formatos en los que tú se ha sacado de acuerdo al área y al sector, ¿no? Si es maquinaria, como le digo, es recomendable buscar del proveedor para buscar específicamente eh, qué es lo que se debe inspeccionar de esta maquinaria, este equipo de herramientas, ¿no? Si no, tendrías que sentarte con el mecánico a preguntarle, todo un tema que te aseguro que no va a tener tiempo para ti, ¿no? Porque eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Entonces lo que se busca es manual, ¿no? Por ejemplo, de grúa, una grúa, ¿no? Probablemente alguno de ustedes haya visto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De cualquiera, como una grúa, hay un manual, ¿no? Hay un manual eh, en el cual puede darte todas las especificaciones técnicas, las posibles fallas y te describe cómo funciona, inclusive muchas de ellas ya te da, ¿no? O generalmente dónde siempre falla, y de ahí puedes tomar las condiciones hasta para tu hiper, como línea base repetitivo, y como también para inspeccionar, ¿no? Lo clave inspeccionar, un nivel de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te va a permitir traspasar esos resultados ahí, ¿no? Dice resultados de la inspección, que vas a poner ahí todo lo que hiciste en tu verificación. ¿De dónde saco mi verificación? No voy a improvisar, ¿no? No voy a estar preguntando al técnico, oye, acá, ¿no? ¿Qué es lo que se malogra siempre? Qué feo que se ve, ¿no? Entonces, no se ve profesional. Entonces se pide la ficha técnica del producto, el equipo, la maquinaria, y en base a eso, el proveedor tú sacas del manual o del instructivo, creas o armas. Eso es lo que es, pues, ¿no? Si no cualquiera, pues, como le digo, hay varios así en el campo laboral, ¿no? Lo saca de Google. Entonces, creas tu propio formato, lo haces específico y lo haces riguroso a lo que es, ¿no? Con las especificaciones técnicas del equipo de herramientas, la modelo, la foto, inclusive lo personalizas. La idea es que tú hagas tu maestría en tu área, ¿no? Entonces, en base a todo eso, hasta con gráficos, lo puedes introducir a lo que es el resultado de la inspección. Hasta los gráficos los puedes introducir. Si creas ya tu propia tabla, así como los formatos anteriores, y lo puedes hasta graficar, ¿no? Lo puedes hacer un gráfico, lo puedes pasar en Excel, graficar, y eso lo colocas, lo insertas ahí, y también te va a permitir muchísimo más fácil que describir la causa de los resultados. Ojo que aparte de la parte de inspecciones por los equipos, también está por el sector, ¿no? Puede ser en el sector, hay especificaciones precisas que te da, por ejemplo, si son almacenes, si vas a inspeccionar almacenes, ¿no? El tipo de estantes, las dimensiones de las puertas mínimas, los anchos, los pasillos, ¿no? Etcétera. Así metalmecánica también, ¿no? La iluminación, ¿no? El almacenamiento de material combustible inflamable, etcétera. Todo eso te lo dan las normativas sectoriales también, ¿no? Entonces, podemos tener un amplio campo de inspecciones si queremos ser muy exhaustivos, o podemos abarcar varios campos exhaustivos para hacer un formato de inspección preciso, digamos, como que la yugular, ¿no? Lo principal.
Obviamente van a quedar de repente espacios vacíos que se pueden observar de manera verbal, que pueden ser riesgos muy, muy leves, ¿no? O lo puedes incluir, pero nunca vas a incluir todos, ¿no? Porque entonces te tirarías cuánto tiempo, ¿no? Haciendo una inspección, ¿no? Pero lo principal, lo que genera causa de un accidente, ¿no? Se tiene que abordar de manera inmediata, ¿no? Mediante estas inspecciones y luego trasvasar a este formato, que este sí es de la resolución ministerial, ¿no? Así como cuando te da el formato de accidentes y no te da el formato de investigación, tenemos que crear el formato de investigación y en base a todo ese procedimiento que te lo menciona de manera textual levemente la resolución ministerial de la ley, ya lo basan o lo trasvasan a ese formato de registro de accidentes. De igual manera, aquí en el registro de inspecciones vas a hacer lo mismo, ¿no? Vas a tener que crear el formato, recuerdo las recomendaciones que les estoy dando, ¿no? La ficha técnica o el manual de lo que se ha comprado del equipo, y luego de eso lo vas a poner a las inspecciones del área, lo vas a hacer tan exhaustivo como puedas hacerlo, ¿eh? Si es a inspección de áreas, de almacenes, de maquinarias, ¿no? Vas a ver condiciones y o actos también, ¿no? Y todos esos, o sea, lo puedes graficar y lo colocas ya en este modelo, ¿no? Que es un registro que sí te audita la SUNAFIL. Y esta data la sacas más profesionalmente de los que vas a rellenar acá, la sacas más profesionalmente de los modelos anteriores que les dije. O sea, es chamba, ¿no? No es cuestión de poner por poner, ¿no? Entonces, se ve realmente profesional. Pues que introduzcas ahí, extiendo mi pestaña, resultados y ¡pum! Pongo un gráfico, ¿no? Pa, 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 ¿no? Y si me piden detalles, me voy a mi evidencia de checklist y lo referencio con código. Y si me piden ver cómo funciona mi gráfica, le abro, mira todo, le enseño. La situación es totalmente profesional, es diferente, ¿no? De ahí mismo podemos sacar la descripción de la causa, ¿no? De los resultados desfavorables de la infección, ¿no? También, y de ese checklist, ¿no? Que nos va a ayudar ya a no estar eh, definitivamente divagando, pues, ¿no? Y definitivamente, pues, las conclusiones, ¿no? Este es un formato que sí hay que llenar sí o sí, en base a lo anterior, ¿no? Este es del RM050. Y finalmente nos pide que juntes alguna evidencia adicional, planos, formatos adicionales donde está referenciado, etcétera, 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 ¿no? Y quién es el responsable del registro, ¿no? Nombre, cargo, fecha y firma, ¿no? Siguiente, por favor. Este formato sí es obligatorio, ¿no? El RM050, este de acá sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, las inspecciones de planta eléctrica también te lo pide, ¿no? Estas inspecciones también van dentro, se rellena dentro del formato anterior, que también es un formato que lo vas a sacar de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, de acuerdo al sector industrial 42F, pero sobre todo lo vas a sacar de las maquinarias que estás eh, inspeccionando, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Puede ser un área, como dijimos hace rato, puede ser máquina por máquina, ¿no? En este caso vas a priorizar, la idea es que hagas de todas, ¿ok? O priorizas las de mayor exposición a riesgo, o mayor consecuencia letal o catastrófica o grave que puedas tener. Por ejemplo, ¿no? En este caso, de una planta eléctrica, ¿no? Vas a detallar siempre la parte legal, dirección, etcétera, área, ¿no? En este caso, inspeccionado por quién, ¿no? De qué fecha, qué tipo en este caso, si es un motor o es una planta eléctrica, ¿no? ¿Qué marca es? ¿No? Si es un motor, ¿no? Vas a detallar el estado del motor, los soportes, los niveles de aceite, entre otros, como les digo, que se saca de dónde. ¿De dónde sacamos todo esto? No evitemos sacarlo de Google, saquémonos de las páginas oficiales, ¿no? Del equipo de la maquinaria, ¿no? O lo compramos por internet o la obligación es que se debe pedir al proveedor nuevamente. Y de esa manera lo involucramos al área de logística. ¿Y esto a quién les ponemos? A nuestro gerente. ¿A quién le ponemos? A nuestro jefe. O sea, ¿sabes qué? La seguridad también está en logística, pues también está en compra, ¿no? Que no solamente haga su charrito en la mañana y se pone a llenar sus facturas por acá, por allá, no, no. No es así, ¿no? Que es también tener en regla sus facturas, que es tener en regla su gestión, por ejemplo, ¿no? Con los seguros, con los proveedores, hasta para que me dé que por el número de trabajadores, el convenio, la capacitación, ellos también, ¿no?
¿Cómo se utiliza esta herramienta? ¿Cómo se utiliza esta moladora? Ok, y tú me provees esto, ok, necesito que me hagas una capacitación en este equipo, ¿no? De esa manera yo los involucro, ¿no? Y esa es la idea. Siguiente, por favor. En la de acá, por ejemplo, ¿no? En la operación de camión grúa también, ¿no? Cada camión grúa, ¿no? Normalmente cuando compra un camión grúa, a no ser que lo compren de segunda, ¿no? Te da ya un manual. En ese caso sí es más estricto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un checklist específico hace muchos años atrás por un camión Palfinger, por una grúa, ¿no? De 12 toneladas, una inspección muy exhaustiva, muy bonita. ¿De dónde tuve la molestia de sacarme? De su manual. Lo que se compró ese equipo, esta grúa se compró nueva, ¿no? Entonces, cuando sacas de ahí sale una inspección, pero finísima, ¿no? Ahí te da el manual, te da todo cómo funciona. Sales más tigre que el operador, creo, pero si es que lo lees todo, pero también que es un manual, pues, de casi 300 hojas, ¿no? Entonces, por eso creo que es chamba, ¿no? Entonces, vas sacando los viejos, vas sacando las partes, inclusive te sale para que saques hasta su procedimiento, los instructivos, todo sale de ese manual, ¿no? Y todo eso va a ir referenciado también en tu I+C. Ahí, por ejemplo, tienes que inspeccionar luces, cabina, llantas, ¿no? Entre otras, como estado mecánico en general, accesorios, ¿no? ¿Cierto? De igual manera con el tema, por ejemplo, de cualquier otro tema de equipo, ¿no? Puede ser hormigoneras. Siguiente, por favor. Siguiente presentación. En el caso de hormigoneras, por ejemplo, también es un modelo, ¿no? Para cada equipo debe existir un modelo de trabajo, ¿no? ¿Cierto? Un modelo de trabajo para inspeccionar, ¿no? Si está bien o está mal, revisar. ¿Y te sirve o no te sirve? Claro. Por ejemplo, de una hormigonera, por ejemplo, de un trompito mezclador, ¿no? He visto casos de trompitos mezcladores en que van a hacer el trabajo, programan todo, sacan permiso en la empresa, todo, entran a trabajar al contratista y cuando va a sacar a hacer la chamba, retraso, penalidades, ¿no? ¿Qué pasó? No funciona. O las llantas bajas, no hay inspección, es ahora buscando, domingo, ¿dónde te parecen las llantas? El trompito pesa, ¿cómo lo llevas? No tiene grillete para acoplar a otro equipo de remolque, pucha, todo un tema. Entonces, todas estas inspecciones te permite, pues, eh, tener tu equipo, aparte de operativos, que no causen ningún accidente a las personas, ¿no? O tratar de improvisar una solución. Siguiente, por favor. El taladro también, ¿no? En el taladro sí hay que inspeccionar taladros para equipos, ¿no? Por ejemplo, si son equipos de construcción civil, para obras, como todos los equipos mencionados, también te quieren del proveedor. En el peor de los casos, de la página oficial. Y muchos de los casos, la página oficial te pide que lo compres. En este caso, tendrás que comprarlo, ¿no? Pero la idea es que cuando compres algo te venga con su ficha técnica. Esa ficha técnica tienes que revisarla para que saques un original ficha de inspección que te permita pues hacer algo muy fino, ¿no? De lo principal, ¿no? Por ejemplo, la inspección de taladro, que hay que inspeccionar en un taladro, que es un equipo, por ejemplo, ¿no? Muy especial, ¿no? Toda la carcasa, el cableado, los enchufes, ¿no? El voltaje, los interruptores, ¿no? El ajuste de brocas, ¿no? Si es moladora, la llave de enrosque, entre otras. Para ello, también debemos tener en cuenta, ¿no? Que existen formatos que nos permiten realizar, pues, inspecciones de manera más exhaustiva, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que estas inspecciones, pues, realmente cuando es un trabajo de alto riesgo, amerita un PETAR, ¿no? En este caso, el PETAR lo conocemos, ¿no? Permiso escrito de alto riesgo. Cuando es un trabajo de alto riesgo, cuando la mayoría más del 90% de las veces no te da segunda oportunidad o te deja una lesión grave. Por ejemplo, te puede dejar sin un ojo, te puede dejar sin audición, sin un oído o sin ambos ojos, te puede dejar sin un dedo, puede ser una consecuencia grave, ¿no? Entonces, tú te puedes caer de altura y definitivamente
puedes morir, puede haber una explosión, y puedes morir, o puedes tener lesiones graves o permanentes, ¿no? Entre otras consideradas como que no te dan segunda oportunidad para tener las condiciones 100% como estaba antes, o quién sabe, mantengas tu vida, ¿no? Te mantengas vivo. Entonces, si es en estas situaciones y mediante el apoyo de las inspecciones te permite eh, que tú puedas realizar un formato que te pide que es formato de petar, la inspección de cada equipo, si lo puedes referenciar, qué medidas has tomado, que por ejemplo, qué trabajadores están en esa actividad, la hora que ingresa, la hora que sale, unos permisos de trabajo. Esta actividad tiene un procedimiento, ¿no? Y que si existe pues un control sobre las condiciones y si hay un responsable de inicio a fin de esa actividad, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto nos exige, pues, a tener en cuenta, muy aparte del PETAR, en el formato de IPRC, la gestión de riesgos diarios mediante la AST, la ATS o la APR, ¿no? El procedimiento de trabajo es clave, ¿no? Cada trabajo debería tener un procedimiento de trabajo, valga la redundancia, ¿no? El procedimiento escrito de trabajo seguro o el PETS, ¿no? Nos permite, pues, identificar bajo una estructura, ¿no? ¿Qué personal, en este caso, por ejemplo, en minería, ya te da una estructura? La 024, la 023 te da una estructura, ¿no? En la G50 se menciona una estructura. En la ley 29183 no te da una estructura, ¿no? Pero, como te dice que todo es en pro de mejora, tú puedes acogerte o tomar o colgarte de otra normativa, de preferencia peruana, si no hay internacional, también es válido, ¿no? Que te da la OSAS, ¿no? Entre otras normativas europeas, ¿no? Y donde debe ir el personal, qué equipo de protección vas a usar, cuál es el procedimiento de trabajo, ¿no? Equipos, herramientas, materiales, flujograma del trabajo, y qué restricciones vas a tener, ¿no? Quiénes son los responsables, entre otras, ¿no? Este procedimiento de trabajo te va a permitir, ¿qué te va a permitir hacer un procedimiento de trabajo? Hacer una actividad de principio a fin, ¿no? De manera que se tener cada o cual parte de trabajo, ¿no? Y en muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene su procedimiento de trabajo, porque es rutinaria, ¿no? Y no hacen AST, ¿no? Lo cual también no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Recuérdense que la AST, el ATS, si se hace minería en la ISO 7, que es el IPRC continuo, eh, te pide, pues, en la realidad ahorita, de que ante la situación cambiante tú debes analizar, ¿no? A mí la percepción todavía se maneja, es discutible, ¿no? Que que cada empresa pues que tiene procedimientos repetitivos en una misma actividad tenga su PET y ya no haga ATS o análisis de riesgos diarios, ¿no? Lo cual también está totalmente errado porque se debería realizar o se debe realizar actualmente, a pesar de que hay un procedimiento repetitivo, su AST, su ATS, su análisis de riesgo diario, por situaciones cambiantes. Acuérdense que los riesgos, inclusive los planes de contingencia o emergencia, se crean a partir de situaciones, ¿no? Que son, pueden ser tecnológicas o humanas, ¿no? En este caso, también las naturales, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar ahorita? O vas a hacer la misma actividad, pero ¿qué le podríamos traer ahorita? Los huaicos, los pisos resbalosos, unas paredes húmedas. ¿Qué trae con eso? Si nunca hubo en tu procedimiento una exposición o una probable exposición a riesgos eléctricos, de repente ahorita con la lluvia así, no lo conoces, ¿no? No sabes el estado del techo, el estado de las máquinas, cuándo va a filtrar o no va a filtrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte del PET, que es muy importante conocer qué se va a hacer en el trabajo, eso es importante en un sistema de gestión, se debe tener el procedimiento de trabajo, se puede generar parte de los procedimientos que son más completos, de quizás los instructivos, ¿no? Y hablamos en un tema de mayor profundidad, ¿no? Que son los pasos principales a desarrollar una secuencia más corta de una tarea, ¿no? Pero el procedimiento es clave, ¿no? Cada trabajo debe tener su procedimiento de trabajo, ¿sí? En el cual involucras ahí a la operación primero y luego la seguridad y el toque final en coordinación con el área de servicio de operaciones de la empresa le da toque de seguridad, ¿no? Para, para que generes un compromiso, ¿no? Y para que se cumpla lo que lo comenté al principio,
que no se puede hacer seguridad, ni se puede hacer procesos sin seguridad, ni seguridad sin conocer el proceso. Eso es clave, ¿no? Si no van a pensar que cada profesional de seguridad solamente sirve para poner carteles, y eso es una vil mentira, ¿no? Entonces, y obviamente lo clavísimo aquí es que ustedes, cada procedimiento de trabajo, pues, se mantenga en una lista maestra. Eso es clave, ¿no? Y se maneja una lista maestra de procedimientos de todos los trabajos que se realicen, rutinarios, ¿no? Inclusive, si son por obras pequeñas, por trabajos pequeños, también se debe hacer un procedimiento de trabajo. Si son por obras, también se debe hacer un procedimiento de trabajo. ¿Cómo se va a realizar, no? Porque si tú vas a improvisar un trabajo, quiere decir que lo sabes, ¿no? O que te acuerdas a medias, o que por ahí tienes cierto conocimiento, o estás trabajando muy a lo empírico, ¿no? Y eso ya no debe existir en la actualidad porque estás arriesgando o poniendo en tela de juicio la salud de otras personas, la vida de otras personas y detrás de ello muchas consecuencias, ¿no? Entonces, debe existir un procedimiento de trabajo para cada tarea o actividad que se va a realizar, en este caso, para cada actividad, ¿no? Que se va a realizar, ¿no? ¿Qué trabajo voy a realizar? ¿Cuántas personas van a ingresar ahí? ¿Cuál es su cargo? ¿Equipos, herramientas y materiales voy a usar? ¿No? ¿Qué equipo de protección voy a usar? ¿No? Ok, voy a intervenir, voy a colocar una línea eléctrica, voy a conectar o desconectar un tablero eléctrico, bien. ¿Qué equipos voy a usar? Ok, guantes eléctricos clase 00, clase 1, clase 2, clase 3, equipos de guantes de hilo, sobre guantes, ropa eh, con protección antiarco, tantos centímetros cuadrados kilocalorías, ¿no? De protección, cadeta antiarco, tantos kilocalorías, centímetro cuadrado. Va a entrar el personal técnico, o vas denominando, ¿no? Electricista 1, operario, ayudante, ingeniero especialista. ¿Cuál es el procedimiento de trabajo, no? Señalizar, hasta el final, ¿no? Orden, limpieza y respeto. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos, no? De repente, ¿no? Espacio reducido, otras maquinarias en movimiento, ¿no? Horarios, etcétera. Es importante que todo eso y todo eso se capacita. Es importante que este, eh, estos procedimientos estén en el área y por lo tanto también se sometan a una inspección, ¿no? A una inspección, porque si no tenemos el procedimiento de trabajo, ¿no? Realmente es lo que no les gusta, ¿no? A veces están trabajando con checklist, con todo, ok, tienes tu inspección de maquinaria, de esto, del otro, tu inspección de luminarias, tu inspección de moladora, tu inspección de máquina de soldar, tu inspección, etcétera, etcétera. Tienes todas las inspecciones. Ok, pero ¿qué trabajo vas a realizar? A ver, dame tu procedimiento de trabajo, no tienes, ¿no? Entonces, grave, tienes que saber, es como una receta, ¿no? Tienes que saber qué es lo que vas a hacer. No puedes improvisar, si no, eso no es profesional y estás exponiendo a que cualquiera de los puntos, eh, que hay un pequeño desliz, una pequeña falla, por ahí ingresa el riesgo y se convierte en un accidente, ¿no? Ingresa la lesión a la persona, ¿no? Este peligro se materializa, ¿no? Entonces, debemos inspeccionar también que haya procedimientos de trabajo de lo que se va a realizar, ¿no? ¿Cierto? Y si es algo muy puntual, hasta puede contemplarse, ¿no? Un instructivo, pero no el instructivo de la secuencia de pasos. El procedimiento debe existir, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes van a entrar? ¿Y cómo me voy a proteger? ¿Cuáles son las coordinaciones de principio a fin? ¿Qué limitaciones tengo? ¿No? Y debo tenerlos ordenados de todos mis trabajos, porque generalmente los trabajos que una empresa hace son casi repetitivos, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre el I+C, sobre las inspecciones? Tenemos 15 minutos para resolver preguntas. Acuérdense que el I+C que se les ha enviado y que los que hemos mostrado deben realizarse de manera profesional, no puede ser como un ATS, ¿ya? Por favor, tiene que ser de manera, eh, de manera activa, ¿no? ¿Sí? Porque si hacemos, ¿en qué me refiero de manera activa? Debe colocarse, por ejemplo, en las medidas de control. Tiene que colocar uso, ¿no? El uso de tal equipo, ¿no? Guantes de eléctrico clase 00, ¿no? Capacitación en el RIS de la empresa Pepito con código tal.
etcétera, etcétera, por ejemplo, en el IPRC, ¿no? Es una recomendación ahora que estamos a punto de terminar, de darle que las medidas de control deben ser precisas, ¿no? No puedes poner simplemente transitar por la vereda, no correr, agarrarse pasamano, no, eso es muy simple, ¿no? Parece un ATS diario, ¿no? No debe parecer un ATS diario, como recomendación. El IPRC tiene que parecer como algo, tiene que ser, ¿no? Como algo, no parecer como un ATS, como una identificación diaria de riesgo, sino como algo más base, ¿no? Como algo más sólido, ¿eh? Parece como con codificación de documentos, con referencia a algún documento legal propio o del Estado, ¿no? Eh, Protección solar, ¿no? Puede ser uso de lo que tú le des específicamente, no solamente dejarlo de manera general. Uso de cortavientos, uso de, si le das bloqueador, uso de bloqueador 30 SPF mínimo, ¿no? Marca tal, ¿no? Vamos a ponerlo de manera más específica. Es como recomendación, que no se vea el IPRC ni los demás documentos de inspecciones y de gestión de riesgo como si fueran, cualquiera lo puede sacar del internet, pues no hagamos lo específico, hagamos más profesional. Yo creo que en algunos de los modelos le hemos pasado a los participantes, ¿verdad? Yo creo que sí. Si no hay preguntas, por favor, me gustaría que pregunten, que no se queden con las dudas. Esto los escucho, a ver, por favor. Es importante que puedan resolver sus dudas si todo está claro. Sí, profe, una Eh, consulta con respecto a y con respecto a las sanciones. ya, en las sanciones. Sí, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un operario que no me cumple con las normas establecidas y hay algún tipo de formato como para el tipo de sanción o eso es más interno en la obra? Claro, si una persona no te cumple con una normativa, primeramente, es que ahí está el tema. Eh, por eso se dice que la empresa a veces cuando dice, ¿cómo lo puedes controlar? O sea, ¿a qué punto quiero llegar? Que en realidad a veces no nos gusta, pero se debería tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, porque este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo conversa con el reglamento interno de trabajo, o sea, con el reglamento de recursos humanos. Pero como la ley te dice, ok, de menos de 20, no, no estás obligado a tener un reglamento de seguridad. Entonces, no lo tenemos. Ahora ahí viene el problema. ¿Cómo lo basamos si es ahí en ese caso? Mediante una inspección, ¿no? Una inspección de actos, condiciones o de uso de EPP, ¿no? Uso de EPP, actos, condiciones, que es lo que te decía que se debe armar, ¿no? De acuerdo al trabajo, a la posición del trabajo, a la posición de los riesgos, de acuerdo al IPRC, que es lo que debe usar, ¿no? Y si esta persona no cumple, pues definitivamente se apega a lo que debería haber firmado para empezar en su contrato, ¿no? En la actualidad, eso hay que tenerlo claro, que cada contrato tiene que ir desde que entra una persona, tiene que ir una declaración jurada, ¿no? De cumplimiento, donde se le ponga ahí bien claro, ¿no? Cumplimiento de normas legales y se le ponga lo preciso si es que no tiene riesgo. Y en base a eso se le genera una sanción. Ahora, lo esencial es que es un reglamento. Con el reglamento tú lo puedes referenciar en base al cumplimiento o también el área de seguridad o el área del servicio de seguridad y salud o el comité o el supervisor, ¿no? Puede hacer la llamada de atención, la amonestación mediante un formato, ¿no? De actos y condiciones interno en pro de salvaguardar la seguridad y salud de sus integrantes, o sea, de los trabajadores, y referenciar en este informe y en este checklist, con la foto, definitivamente que sí, y mediante correo, ¿no? Y estos formatos, referenciar la base legal que se esté cumpliendo. Si no tenemos un reglamento interno, eh, referenciarlo con lo que se refiere a algún incumplimiento de la ley, ¿no? ¿Cierto? O incumplimiento de la ley. Adelante, por favor, con el siguiente. Eso es lo que le comentaba, ¿no? También lo que faltaba, el ATS, ¿no? El ATS, el análisis de trabajo seguro, el AST, análisis de seguridad de tarea, o el APR, análisis preliminar de riesgo. O de minería, el anexo 7, ¿no?
son formatos de identificación de peligros, por así decirlo, ¿no? Un IPC con un IPC diario, por eso que en minería le puesto IPC continuo, ¿no? Debe ir en el IPC las personas que van a realizar el trabajo, dónde van a realizarlo, qué tarea de actividad van a realizar, la fecha, la firma del responsable, quienes van ahí y la secuencia de tareas, ¿no? Qué peligros, qué riesgos, qué medidas de control, y en muchos de ellos va la valoración también, ¿no? En algunas empresas más complejas. Eso te permite asegurar que diariamente las personas que están firmando ahí no es una actividad de alto riesgo, pero sin embargo hay riesgos y que esas medidas de control se están cumpliendo en esa actividad. Donde tú puedes inspeccionar directamente del ATS, ok, ¿qué están haciendo? Puedes verificar ahí, ¿no? Y verificar las fechas del día, quién es el responsable, vas a verificar, ¿no? ¿Quién dio luz verde al trabajo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántas personas hay? Vas a contar, vas a verificar si firmaron, puedes verificar, preguntarles si saben qué es lo que están haciendo cada uno de ellos, puedes verificar cómo está haciendo el trabajo, y puedes verificar si realmente están reconociendo bien sus peligros, sus consecuencias, y verificar sobre todo si estas medidas de control se están cumpliendo. Me está diciendo que el señor está usando escalera arnés, ¿no? Y para evitar su caída. O sea, está enganchado en todo momento. Yo voy al área y tiene la escalera arnés puesto, pero no tiene línea de anclaje, por lo tanto hay un incumplimiento. ¿Qué pasa si esa persona tuviera un accidente? Yo puedo parar el trabajo y decir, mediante inspección, esta es inspección, decir, mira, eh, no, prácticamente no estamos usando una protección anticaída, ¿no? Entonces, tú estás diciendo aquí en tu ATS que lo vas a estar usando arnés anclado en todo momento con una línea se supone con una línea de anclaje, no se va a anclar en el aire, ¿no? Entonces, no veo la línea, me apagas la actividad y me pones la línea, ¿no? ¿Cierto? Ahora, si esta inspección no pasa y hay un accidente, ¿qué pasaría? Este supervisor responsable paga pato, pues, ¿no? Pueden venir situaciones legales, denuncias, entre otras graves, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué pasa para lo contrario del trabajador? El trabajador a veces, cuando no se llena ahí, en ese documento legal, piensa que es cualquier hoja. Cuando pasa un accidente, ¿qué hace el supervisor? He visto también casos, y no es por ser de mala fe, pero los he visto que te he dicho, yo no le he mandado a hacer el trabajo al señor. Inclusive acá está la TS, mire, ni ha firmado. No sé por qué se ha metido ahí, se lava las manos. Y usted diría, no, eso es un cuentazo. Es verdad, yo lo he visto en una obra, ¿no? En Cusco lo he visto, ¿no? Entonces, se les hace agüita, como dicen, ¿no? Cuando hay un accidente grave. Entonces, se tiemblan las piernas al supervisor responsable. Entonces, a tener cuidado con eso. Es un documento legal que se debe cumplir correctamente con la identificación de peligros y la medida de control de tu personal que está ahí. Siguiente, por favor, creo que tenemos un taller. Sí, ingeniero, vamos a compartir los documentos, vamos a crear grupos pequeños, cada uno va a entrar a la sala y si es que tuvieran alguna duda o consulta, ingeniero, usted estaría resolviéndola entrando a cada uno de los grupos. Sí, sí, correcto. Lo más práctico posible y al toque me lo consultan para poder absolver sus dudas o poder mostrarlo y poder revisarlo, cómo va el conocimiento con la actividad, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, les saluda Eric. Para comentarles brevemente, hay cuatro formatitos, ingeniero, que se le va a compartir en editable. Entonces, se ha creado dos salas. Se les va a compartir a cada sala uno de estos. Usted elija cuál. Entonces, la idea es que ellos puedan llenar estos formatitos con información que puede ser de su organización o de cualquier otra organización. Entonces, usted tendría que apoyarles a que lo llenen de manera correcta para que puedan ejecutar lo que son las inspecciones y todo eso. Ahí se le va a compartir al interno para que también podamos compartirle las salas a ellos. Listo, ¿le llegaron los formatos? Eh, ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos dos grupos, ¿no? Perfecto. A ver, el ATS para un grupo y el otro grupo podemos hacer para inspecciones, inspecciones planeadas. ¿Serían esos dos grupos? Inspecciones planeadas y ATS, en otro formato.
Pueden ir uniéndose a los grupos que están, que se les está facilitando, por favor, para poder, lo que es inspecciones del sistema de gestión y el tema de ATS, ese que se está viendo en la pantalla, ¿no? Pueden ir, por favor, uniéndose a los grupos de trabajo. Cuando lo tengan a la brevedad, lo más lleno o lo mejor lleno, me lo pueden pasar, por favor. Sí, David, por favor, a la sala 1, si puedes ingresar. Hola David, disculpa, ¿tienes problemas para resolver el cuestionario? Si gustas, te puedo compartir mi pantalla y aquí lo vamos resolviendo. ¿Te parece? ¿Me puedes responder por el chat o por audio? Por el chat. Ok. Ya, está bien, ahora te comparto la pantalla. Disculpa, ¿ya logras visualizar el formato? Está bien, vamos a ir llenándolo, tú me vas diciendo. Y si nos falta algo, solicitamos ayuda al ingeniero, ¿te parece? Nos ha tocado realizar lo que es el formato de inspección del área de trabajo en un sistema integrado. Esto lo explicó el ingeniero en clase, si no me recuerdo. Bueno, dijo que según los formatos tenemos que elegir de una empresa, entonces, bueno, aquí iría el logo de la empresa, lo podemos dejar como logo. Y aquí iría un código. ¿Qué código le puedo colocar? ¿Cuál es el número de los que está dentro? Ya. Entonces, voy a llamar al ingeniero para que nos des una explicada general y para poder ir resolviendo. ¿Te parece? Para los dos estar como que en el mismo. Ingeniero, disculpe, ¿está ahí? Sí, le escucho. Ya. David me comenta que bueno, ha estado un poco con el trabajo y eh, no ha logrado entender mucho esto. No sé si nos podría dar una explicada general del formato y de cómo lo podemos llenar. Ya, inspección del área de trabajo. Sí, nos ha tocado ese formato. Ya, en la inspección del área de trabajo lo que hay que llenar primero hay que reconocer si es una inspección planeada o no planeada, que es lo que ustedes para el caso han establecido, por ejemplo. ¿No? Si ustedes en el caso pueden suponer que es planeada, como ahorita es una práctica libre, puede ser que se marca planeada, si no es planeada, no es planeada, ¿no? La razón social van a llenar, en este caso, el nombre de la empresa, la RUC de la empresa. Bueno, como es práctica, pueden poner, si que tienen algún RUC en mano, si no pueden suponer un RUC, ¿no? ¿Qué actividad económica es? ¿Qué dirección fiscal? El número de trabajadores que hay en el área que van a inspeccionar, ¿no? En este caso, si es obra, llenarán obra, si es un proyecto, si no, solamente lo dejan como área, ¿no? Van a poner el área a inspeccionar, la hora, la fecha, el inspector, en ese caso ustedes, o puede ser uno de ustedes o los dos, y el responsable, que es el responsable del área, pues ustedes lo van a inspeccionar, ¿no? Ah, es el área de En la la empresa. parte, ah, En el responsable es del área de la empresa, ¿correcto? del área, claro, el área que va a asumir Ahí. la inspección. Luego, en la parte de condición o práctica, es un estándar, en este caso van a evaluar primero orden y limpieza, ¿no? En este caso van a colocar si se cumple en orden y limpieza, ¿no? El área, ahí van a Aquí, rellenar, ¿no? aquí en este Sí, cuadro que vamos a rellenar se colocan las observaciones, lo que nosotros vemos. todo claro, se encontró en el área, ¿no? Desordenada, botellas de gaseosa en el piso, escobas, papeles, ¿no? Ya. Eh, etcétera, ¿no? Maderas, etcétera, etcétera, que si eso representa un riesgo alto, medio, bajo, ¿no? Para ustedes, ¿no? ¿Qué acción correctiva propone, ¿no? Hacia orden y limpieza, retiro de Esto madera. lo llenamos con números, ¿correcto? Alto, medio, bajo, solamente van a marcar alto, Ah, medio, bajo. marcamos. Abajo hay una, sí, División correctiva eh, es, acción correctiva, en este caso van a colocarle, ¿qué es lo que ustedes proponen? Por ejemplo, recoger todo elemento en el suelo, ¿no? Eh, tapar los espacios vacíos como huecos, buzón, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
quién es el responsable de que suceda esta orden de limpieza, ¿no? Un jefe responsable, un determinado. Si no hay un nombre, pueden ponerle jefe del área que quiera, ¿no? La fecha programada para cuándo, es el mismo día, la misma fecha, Ya, y la si fecha. no, ¿cuándo lo vas a verificar, no? El seguimiento vas a ver, el seguimiento vas a ponerle, se verificará, ¿no? Se verificará el cumplimiento de las medidas de acción correctiva según una fecha, ¿no? Establecida, ¿no? Fecha programada, la fecha que planeo visitarlo y el seguimiento se verificará tal cosa y según la No, fecha. la fecha programada, no es la fecha claro, así es. Fecha programada donde vas a corroborar que donde tú puedes ver que se ha cumplido o no, ¿no? Ya. Porque la fecha de arriba, por ejemplo, de inspección puede ser hoy día 14. Fecha Ujú. programada, le puedes poner 15. En el seguimiento tú vas a ir mañana y ahí vas a llenar el 15, vas a llenar, ¿no? Se verificó que el señor ya cumplió, colocó las tapas, no sé, barrió, ordenó, retiró todas las botellas, se agregó los residuos. Como también puedes ¿no? Se verificó el incumplimiento del señor, dando fecha 15, y obviamente pactado la inspección, ¿no? No se debe, no se observa una mejora en el área, se observa el cumplimiento de sus responsabilidades, etcétera, ¿no? Ya. Ya. David pregunta, ¿y cuántos días se le puede considerar como mínimo aquí en la fecha programada? Como mínimo, el mismo día, o si es riesgo inminente, grave, es el mismo día. O puede ser, si lo vas a programar, lo puedes programar el mismo día, pero va a depender, pues, porque tú puedes encontrar una situación ahorita y regresas a la hora de salida, ¿no? A lo mejor sale a las 5, vas a verificar si lo han dejado ordenado, ¿no? O el día siguiente, ¿no? Ya. Normalmente pasa así. A veces ingresan, por ejemplo, hay trabajadores, ok, te detecto, te inspecciona eso, te detecto. Bien, y va a depender ya del inspector, ¿no? Normalmente, si eres estricto, es inmediato, ¿no? Lo puedes resolver y en la tarde, antes que se retiren, tú verificas si no hay una sanción. O lo puedes, si no es un riesgo inminente a las personas, ni a nadie que esté por ahí, se va a caer en un hueco, nadie se va a lesionar, nadie se va a cortar, nadie se va a hincar los pies ni nada por el estilo, o al cogerse o alguna lesión, lo puedes programar para el día siguiente, ¿no? O si es una medida que toma inversión, también le puedes dar un carácter pues diferente, ¿no? Y ahí en ese caso ya eh, puedes programarle una semana, 15 días, pero dependiendo de la exposición, pues si nadie se, como te repito, si nadie se va a morir, nadie va a sufrir una lesión grave, ¿no? En que es inmediato, ¿no? Ahora, si vas a colocar, por ejemplo, situaciones que pueden esperar, entonces le amplías los días. Ahí, por ejemplo, cuando es alto, medio y bajo, dice alto, la acción correctiva debe ser tomada de inmediato. O sea, está, por ejemplo, relacionado con el número de, de lo que me dice David, ¿no? Si es medio, también 72 horas. Si es bajo, ¿no? Puede ser hasta en 15 días, ¿no? 2 semanas, ¿no? Aquí O va el nombre y el cargo de la persona que es el encargado, ¿no? Que es básicamente el mismo que es el responsable. es el responsable. Ya. Fecha de firma ya. Creo que ahora ya lo podemos llenar. Muchas gracias, ingeniero. Déjame Ya, ver. correcto. Ahí todo claro, sí, todo claro. Mm, Listo. A ver, ¿con quién estamos ahorita? Con David. ¿Cómo vas, David? ya estamos terminando para que nos revise y bueno, prácticamente para que nos explique esto, nada más que no nos quedó. ¿Cómo iría lo del código, la versión y Claro, en este caso ya es un tema de gestión documentaria, pero, por ejemplo, ¿no? Ahí el código, cada sistema de gestión debe ir codificado, ¿no? En este caso ya viene para el tema de esta parte de código, versión, fecha, aprobación y vigencia, se coordina con el sistema integrado de gestión, en este caso con el área de calidad,
para que todos los documentos, tanto de calidad, seguridad, medio ambiente y otro sistema integrado, eh, se puede llevar una correlación de documentos y gestión de documentos y un control legal, ¿no? Para lo que son documentos, los documentos fiscalizados, documentos no fiscalizados, copiables o no copiables, ¿no? Y las versiones, ¿no? Ese es específicamente el sistema de gestión de control documentario. En esta parte sí, como que escapa, pertenece al documento, pero escapa de la reacción por ahora de ustedes, ¿no? Porque en la vida real se coordina bajo un sistema un procedimiento de codificación de documentos, que lo puede ser individualmente cada empresa o en coordinación con nuestras áreas, ¿no? Obviamente cada formato, cada procedimiento debe tener un código, debe tener una versión, que es versión 001, 2, 3, 4, cuántas veces va cambiando, cuándo se aprobó o cuándo no, se elaboró, se aprobó y qué vigencia tiene en este caso, el año o de qué año a qué año, ¿no? Normalmente un año, ¿no? Y, y se va actualizando, ¿no? Muchas personas le agregan además la página también, va a depender, ¿no? Sí. Luego veo que le han puesto ya para la razón social, el RUC, el número de personas, es el número de personas que hay en el lugar, o sea, en Avenida Las Tunas, ya. Proyecto obra, si es que fuera proyecto obra, ¿no? Se coloca. Si no es obra, es proyecto, y si no hay ningún proyecto, solamente se deja con área, ¿no? Con el área. Ahí hay que tenerlo con cuidado, ¿no? ¿Cierto? Luego, el inspector es quien realiza la inspección y el responsable es el responsable del área que va a recibir la inspección, la fecha, la hora, ¿no? Luego va a ser el orden de limpieza. Por ejemplo, uno de los factores, ¿no? Se encontró el área de trabajo zona desordenada, nos dice que es un nivel bajo, nos recomienda ordenar el área de la zona, la responsable es el jefe del área, la fecha programada para el mismo día, y seguimiento se encuentra zona de trabajo ordenada, ¿no? Finalmente cierra, ¿no? ¿Cierto? De igual manera abajo, veo que en puesto de seguridad del trabajo y medio ambiente se encuentra el personal logrando sin sus CPPs, en niveles altos, sanción por incumplimiento de las normas de la empresa, ¿no? Claro, ahí por ejemplo acción correctiva, no sería una sanción por incumplimiento de la normativa de la empresa, ¿no? Ahí por ejemplo en ese caso sería cuando no usan EPP, ¿no? La acción correctiva es del momento, ¿no? ¿Qué hiciste en ese momento? Estaba haciendo alguna actividad que podía proyectar a la vista. Ok, no estaba sus CPP y sus lentes, ¿no? En ese caso, lo que hace, lo correctivo, o sea, dado el momento, yo recomendaría que pusieran ahí, se detuvo la actividad y se solicitó, ¿no? Se colocó los lentes o se le provisione de lentes al trabajador para que continúe con la labor. Y fecha programada, el mismo rato, y le puedes poner una vez que le traen ya, ¿no? Se verificó la dotación de PPs, ¿no? Esa como acción correctiva, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Las acciones correctivas son en el momento. Acuérdense que hay acciones correctivas y acciones preventivas. Lo que te pide en este momento, como en ese momento, en el formato, es la correctiva. Qué hiciste in situ, ¿no? ¿Qué acción hiciste in situ? Se tuvo la actividad, se solicitó el uso de PPs o del equipo específico que le falte, ¿no? Careta, lentes, etcétera. Y el seguimiento, luego ahí puedes poner, en seguimiento vas a poner, se verificó la dotación de equipos, ¿no? Y, y el desarrollo normal del trabajo, ¿no? Por ejemplo, no puedes poner así. De igual manera para los siguientes aspectos, por ejemplo, ¿no? Así es como se llena. O sea, no confundir. En la acción correctiva es que hicimos en el momento para corregir. Se paralizó, se abordó al trabajador, se le indicó que use. Eso va a depender de la realidad que vea, si lo tiene el equipo ahí o no lo tiene. Entonces, si lo tiene el equipo ahí, se detuvo la actividad, se le solicitó que se coloque los EPPs. Se verificó por un tiempo tal, o se verificó que el trabajador en todo momento usó los EPPs. Y si no lo tiene ahí,
se suspende la actividad, ¿no? Hasta que se, ponte, ¿no? Hasta que se coloque la línea de anclaje. Y si sabes que no hay línea de anclaje ahí, bueno, se le da fecha un día, 2 días, ¿no? Nuevamente en seguimiento, ¿no? Se verificó que el día programado se cumple con la montaje de la línea de anclaje. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Después el resto me parece que está bien, ¿no? Más abajo no puedo ver, no tengo alcance. ¿Qué hay más abajo? De cada abajo es nada más el responsable de... Aquí no nos faltó, no logramos culminar, igual lo terminamos. Claro, Lo voy a la falta de compartir clasificación de y, colores, ujú, de porque igual manera. ya son las 10:20, ya para ir, Sí, ya pasó media hora más de la programada. sí, Así que, sí, sí. Más bien, ahí solamente como para cerrar, en el registro siempre varía, ¿ya? Si hay un solo supervisor en el área de seguridad, el que inspecciona es el supervisor, el que registra es el supervisor. Si es que es una área grande de seguridad, va a poner el que inspecciona y el que registra siempre va a ser el jefe o el responsable del área, ¿no? Puede ser jefe de ah, seguridad, ya. jefe de seguridad, etc. No, puede variar, no siempre es el mismo. Perfecto, si no hay más que agregar, yo creo que estamos culminando. No, por mi parte me ha quedado claro. No sé los chicos si tengan alguna pregunta o algo Sí, más. si no, en la siguiente clase igual me lo hacen saber, no hay ningún problema. Ya, está bien. Muchas gracias, chicos. Ya se pueden ir retirando. Igual, gracias por su tiempo y paciencia. Ya nos pasamos media hora. Muchas gracias por su participación, tengan un buen día. Esperamos la próxima clase con sus preguntas, por favor.